Buenas, ¿cómo andan? Bueno, en el video de hoy vamos a ver lo último que nos queda de distribuciones de probabilidad, en este caso de variables continuas, ¿sí? Variables aleatorias continuas. Vamos a ver distribución uniforme y exponencial. Bueno, la distribución uniforme es uno de los modelos de distribución de probabilidad de variables continuas más sencillos y sirve para describir variables aleatorias continuas con una probabilidad constante sobre un intervalo AB. Es decir, para variables donde la probabilidad de ocurrencia es la misma para todos los posibles resultados, desde el mínimo valor de la variable hasta el máximo valor de la variable. Entonces, tenemos una variable aleatoria, ¿sí?, que toma valores solo adentro de un intervalo de valores. El valor mínimo sería A y el valor máximo sería B. Por un segundo, para entender un poco lo que acabamos de decir, imaginémonos un ejemplo con una variable discreta, ¿sí? Ahora estamos hablando de variables continuas, pero solo para ejemplificar vamos a hablar sobre una variable discreta que es el resultado al tirar de un dado, ¿sí? Yo sé que los números que me pueden salir en el dado van del 1 al 6. Solo tiene 6 caras y cada cara es un número. Y van del 1 al 6, o sea que como mínimo, el mínimo valor que me puede salir es 1 y el máximo valor que me puede salir es 6. Entonces estamos hablando de una variable que toma valores sobre un intervalo, ¿sí? Nunca me va a salir un 7 porque en el dado de 6 caras no existe un 7. Entonces, la probabilidad de ocurrencia de que me salga un valor cualquiera, ¿sí?, va a ser siempre un sexto. La probabilidad de ocurrencia que me salga 1, ya vimos varias veces que es un sexto. La probabilidad de ocurrencia de que yo tire el dado y me salga el 2 es un sexto. La probabilidad de ocurrencia que yo lo tire y me salga el 3 es un sexto, ¿sí? En todos los casos es un sexto. Entonces, vemos, estamos hablando de una variable que toma valores dentro de un intervalo y además la probabilidad de ocurrencia es la misma para todos los posibles resultados desde el mínimo A, o sea, desde el 1 hasta el 6, que es el máximo B. Viendo dicho esto, imaginémonos con variables continuas. Esas variables pueden ser cualquier cosa. Podría ser el tiempo que toma en hacer un recorrido un tren, ¿sí? Por ejemplo, el Mitre tarda entre 41 minutos y 53 minutos en llegar a destino, ¿sí? Sale de Tigre y llega a Retiro. Entre Tigre y Retiro tarda entre 41 y 53 minutos en llegar, ¿sí?, en todo el recorrido. Menos que 41 minutos no, y más que 43 minutos tampoco. Por definición, una variable aleatoria continua x definida en el intervalo de números reales AB tiene distribución uniforme si su función de densidad de probabilidad es la siguiente: 1 sobre b menos a para los valores entre a y b, ¿sí?, para los valores de la variable que vayan de a a b, ¿sí?, y 0 en cualquier otro caso. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de densidad de probabilidad va a ser 1 sobre b menos a para cualquier valor de la variable que esté dentro del intervalo. Y la función de densidad de probabilidad va a ser igual a 0, ¿sí?, o sea, la probabilidad va a ser igual a 0 en cualquier otro caso que no sea este. O sea, que estábamos hablando del dado de recién. Los valores del dado iban del 1 al 6, o sea que acá iba un 1, acá iría un 6, ¿no? En cualquier otro caso, sí, que yo contemple la posibilidad de que x sea igual a 7, o sea que yo tiro el dado de 6 caras y me salga un 7, la probabilidad de ocurrencia de eso va a ser 0. Además de esto, hay dos propiedades de la distribución uniforme que tenemos que tener en cuenta. Una de ellas es que no existe la moda en esta distribución. ¿Por qué? Porque la moda, si nos acordamos, es el valor de la variable, ¿sí?, el valor de x, que más frecuencia relativa o absoluta simple tenga. Y en este caso nos damos cuenta que nosotros sabemos que la probabilidad de ocurrencia de todos los valores de x es la misma. Es decir que la frecuencia relativa es para todos los valores de x igual. O sea que no hay un máximo valor relativo de x. Y si no hay un máximo valor relativo de x, no existe la moda en la variable. Otra de las propiedades que tiene esta distribución es que son variables simétricas.
¿Por qué? Porque justamente dijimos que la probabilidad de ocurrencia para todos los valores de x van a ser iguales. Entonces, si yo me parara en el medio de este gráfico, por decirlo así, tendría exactamente la misma probabilidad para un lado que para el otro. Es exactamente lo que vimos la clase anterior en probabilidad. Si yo me paro exactamente en el medio, como es simétrica, para un lado voy a tener una probabilidad del 50% y para el otro lado voy a tener acumulado una probabilidad también del 50%. Porque si es simétrico es igual de un lado que del otro. Y si me paro en el medio tengo exactamente la mitad de un lado y la mitad del otro. Entonces, en este caso, la esperanza también es igual a la mediana. Entonces, si queremos agregar algo, ponemos que la esperanza es igual a la mediana y ya sabemos que también es igual a la media. Entonces, a modo de resumen, si tenemos una variable aleatoria que se distribuye uniformemente dentro del intervalo AB, su función de distribución es 1 sobre B menos A, lo que significa que si yo quisiera calcular la probabilidad de que, por ejemplo, esta variable sea menor a X, ¿sí? Un número cualquiera dentro del intervalo, en el gráfico sería esto, ¿no? Esta parte, que la variable tome valores menores a X. Entonces yo lo que tendría que hacer es integrar este área. Por lo tanto, tendría que integrar entre A y X mi función de densidad de probabilidad. Pero por suerte, como esta distribución es conocida, también conocemos su función de distribución, ¿sí? Que es esta. La función de distribución, recordemos que es la que podemos usar para no integrar porque ya está integrada, ¿sí? O sea, que si yo quiero calcular una probabilidad acumulada para una variable aleatoria que se distribuye uniformemente, puedo utilizar directamente esta fórmula, ¿sí? Que es x menos a dividido b menos a. Esto es la función de distribución, que me va a dar una probabilidad acumulada. Bueno, y sabiendo todo esto, ¿cómo calculo una probabilidad con distribución uniforme? Tengo dos formas de hacerlo. La primera sería utilizar directamente la función de densidad de probabilidad e integrarla entre los valores correspondientes o, lo que es lo mismo, utilizar la función de distribución. Que esto es lo que nosotros vamos a hacer a partir de ahora, ¿sí? Cada vez que queramos calcular una probabilidad, seguramente nos vamos a agarrar de la función de distribución para no tener que integrar cada vez que queramos calcular probabilidades acumuladas. La otra forma de hacerlo sería utilizar una calculadora de probabilidad como estuvimos haciendo, pero esto lo vamos a usar solo para chequear datos. ¿Sí? Nosotros en el curso vamos a usar siempre la función de distribución con la que calculamos probabilidades acumuladas, pero si quieren chequear ustedes cuando estén haciendo la guía de ejercicios, pueden tranquilamente utilizar la calculadora de probabilidad. Bueno, vamos con un ejemplo, así ponemos en práctica así estos métodos. El ejemplo que vamos a usar ahora es el 6.14 del libro de Capriglioni que se encuentra en la página 329. Este ejemplo dice, el tiempo en minutos que tarda una empleada para realizar la tarea de ingresar a la base de datos una determinada cantidad de encuestas es una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo 7 a 12. Entonces, lo que me está diciendo es que el tiempo en minutos que tarda una empleada para realizar esta tarea, ¿sí?, le lleva de 7 a 12 minutos. Entonces, esta variable se distribuye uniformemente, ¿sí?, ahí me lo dice claro, entre el intervalo 7 y 12. ¿Sí? Quiere decir que como mínimo tarda 7 minutos en realizar esta tarea y como máximo tarda 12 minutos en realizar esa tarea. Y el inciso A dice calcular la probabilidad de que tarde menos de 10 minutos en realizar dicha tarea. Entonces, lo que nos estaría pidiendo gráficamente es calcular este área de acá, ¿no? Que tarde menos de 10 minutos en realizar dicha tarea. Nosotros podríamos integrar todo este área entre 7 y 10 para calcular la probabilidad acumulada hasta 10, ¿no? Porque nos pide la probabilidad de que X
¿sí? Mi variable, sea menor a 10. Entonces sería la probabilidad acumulada hasta el valor 10, ¿sí? Acumulada hasta 10 minutos. Entonces yo podría integrar la función de densidad de probabilidad para calcular este área, ¿sí? Lo estaría integrando entre 17 o ni me molesto en integrar porque conozco la función de distribución, ¿sí? La función de distribución, recordemos, era x menos a sobre b menos a. Y a es el valor mínimo de la variable y b es el valor máximo de esta variable. Entonces, conociendo la función de distribución, con esto puedo calcular directamente cualquier probabilidad acumulada. Entonces, si yo necesito la acumulada hasta 10, voy a hacer la función de distribución con x igual a 10. Entonces, acumulada hasta 10 es igual a, donde dice x, claramente ponemos 10, menos a, que es el valor mínimo de la variable, que puede tomar la variable, que es 7, y b es el valor máximo que puede tomar esta variable, que es 12 minutos, menos a. Esto me va a dar 0,6. Es decir, que la probabilidad acumulada hasta 10, o la probabilidad de que la tarea se realice en menos de 10 minutos, es del 0,6. Todo esto acumula una probabilidad de 0,6. Bien, veamos qué dice el inciso 2. El inciso 2 dice: calcula el tiempo no superado por el 20% de las tareas. Recordemos que el tiempo, ¿sí?, es nuestra variable, es x. Entonces, calcular el valor de x no superado por el 20% de las tareas. Lo que me está diciendo es que hay una x, un valor de x que el 20% de las tareas no supera. O sea, hay un determinado tiempo, una cantidad de minutos, que el 20% de las tareas no supera ese tiempo. O sea, lo que me está diciendo es que este área de acá acumula hasta esta x el 20% de los resultados, o una probabilidad del 0,20, ¿no? Entonces, antes yo con la función de distribución podía calcular a partir de una x una probabilidad acumulada. Pero ahora justamente lo que tengo de dato es la probabilidad acumulada hasta esa x. Entonces, yo sé que hasta esta x, que está acá, y quiero saber cuál es, tengo acumulado un 20%, un 0,2. Bien, pero yo quiero saber cuál es la x, ¿sí? Entonces, si yo tengo de dato lo que vale la probabilidad acumulada hasta esta x que no sé cuál es, simplemente agarro la fórmula que yo sé que es igual a 0,2 y despejo, porque conozco los valores de a y conozco los valores de b, porque son mi parámetro. Y una vez que despejo x, voy a tener justamente el valor de x para una probabilidad acumulada del 20%. Entonces, sabiendo que x menos 7, que es a, sobre b menos a, es igual a 0,2, despejando voy a hallar el valor de esa x que acumula hasta un 20%. Y esto me va a dar x igual a 8. Entonces, el 20% de las tareas no supera los 8 minutos. Bien, o 8 minutos es el valor máximo del 20% de las tareas. O 8 minutos es el tiempo máximo que lleva a hacer el 20% de las tareas. Por último, el inciso C dice: calcula el coeficiente de variación. Y nosotros vimos que para cualquier distribución de probabilidad, el coeficiente de variación siempre es desvío sobre esperanza. Entonces tenemos que calcular primero el desvío y la esperanza. La esperanza, habíamos dicho,
que era igual al promedio de los límites del intervalo, ¿no? Entonces, A, que era 7, más B, 12 dividido 2, 9,5. Entonces, el valor promedio esperado es de 9,5. Y ahora nos faltaría calcular el desvío. Y para el desvío nosotros sabemos que siempre tenemos que calcular la varianza. Y la varianza era la diferencia entre los límites, o sea, la amplitud del intervalo, sobre 12. Esto nos quedaría 12 menos 7 al cuadrado dividido 12. Esto nos da 2,08 y la raíz de la varianza nos va a dar 1,4434. Entonces, una vez que tengo el desvío y la esperanza, directamente divido el valor que me dio el desvío por el valor que me dio la esperanza. Y esto me va a dar un coeficiente de variación de 0,1519. Pasemos a la distribución exponencial. Si en variables discretas la distribución Poisson ayudaba a describir los éxitos por unidad de tiempo o espacio, la distribución exponencial en variables continuas nos permite describir tiempo por cada éxito que se presenta o suceso. Es decir, si la distribución Poisson nos permitía calcular la probabilidad de recibir determinada cantidad de llamadas por minuto, la distribución exponencial nos permite calcular la probabilidad de tener que esperar una cantidad determinada de minutos hasta recibir una llamada. Entonces, la distribución exponencial nos es útil para describir tiempo que ocurre entre sucesos. La variable aleatoria continua, en este caso, es el tiempo que transcurre hasta que se presenta un éxito o un suceso. Pasemos a la distribución exponencial. Si en variables discretas la distribución Poisson nos ayudaba a describir los éxitos por unidad de tiempo o espacio, la distribución exponencial en variables continuas nos permite describir tiempo por cada éxito que se presenta o suceso. Es decir, si la distribución Poisson nos permitía calcular la probabilidad de recibir determinada cantidad de llamadas por minuto, la distribución exponencial nos permite calcular la probabilidad de tener que esperar una cantidad determinada de minutos hasta recibir una llamada. Entonces, la distribución exponencial nos es útil para describir tiempo que ocurre entre sucesos. La variable aleatoria continua, en este caso, es el tiempo que transcurre hasta que se presenta un éxito o un suceso. Por definición, una variable aleatoria continua x, definida por todo número real positivo, tiene distribución exponencial si su función de densidad de probabilidad es la siguiente, que no se preocupen, ahora se las voy a escribir más grande. 1 sobre beta por e a la menos x beta para todas las x, ¿sí? Para todos los valores de variable mayores a 0, es decir, positivos, y que pertenezcan a los reales. Y para cualquier otro caso, es decir, que x no pertenezca a los reales o no sea positivo, la probabilidad sea 0. Acá me faltó f de x igual a 0. Y esta es la forma gráfica de nuestra función de densidad de distribución exponencial. Una situación donde se usa mucho la distribución exponencial es en la vida útil de los electrodomésticos, por ejemplo. Un ejemplo así bien rápido sería la vida útil de una tostadora y cuánto tiempo pasa hasta que se presenta una falla en la tostadora. Y nosotros podríamos calcular la probabilidad de que pasen menos de 2 años hasta que se presente la primera falla, que pasen menos de 3, que pasen más de 5 años hasta que se presente la primera falla, y así. La función de densidad de la distribución exponencial es 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta para todos los x positivos y
y pertenecientes a los reales. Pero lo que nos interesa a nosotros es la función de distribución, que nos va a permitir calcular probabilidades acumuladas hasta el valor de variable que se me antoje. Y esta es 1 menos c a la menos x sobre beta. Esta es la función de distribución acumulada. 1 menos e, ¿sí? Todo esto junto. Esto es el cálculo de la acumulada. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad acumulada hasta 10, o sea, la probabilidad de que x sea menor a 10, hago todo esto reemplazando la x por 10. El parámetro matemático de esta distribución es beta, que vendría a representar lo mismo que lambda en Poisson, que es el promedio de presentación en el continuo. Y los parámetros estadísticos siempre son la esperanza y la varianza. Y bueno, en consecuencia de la varianza, el desvío. La esperanza, que es igual al promedio aritmético, es igual a beta. La varianza en la distribución exponencial es beta al cuadrado y, por ende, el desvío, que es la raíz de la varianza, es beta. Y lo voy a aclarar ahora porque puede que me lleguen dudas si no lo aclaro. Es el coeficiente de variación, nosotros sabemos que es desvío sobre esperanza. Y si el desvío es beta y la esperanza es igual a beta, el coeficiente de variación siempre nos va a dar 1. ¿Sí? No se preocupen si les da 1 porque me ha pasado que no lo hemos aclarado y después llegan preocupadísimos diciendo me dio 1, ¿puede ser? Sí, puede ser. Bueno, hasta acá lo teórico, pero ¿cómo calculamos probabilidades con distribución exponencial? Bueno, podríamos calcularlo igual que la uniforme, de dos formas. La primera, utilizando la función de distribución, ¿sí? Ya que la conocemos, o usando la calculadora de probabilidades, que eso lo vamos a dejar para chequear. En el curso vamos a usar siempre, en el caso de que conozcamos la función de distribución, vamos a usar la función de distribución. Y la calculadora de probabilidades solo para chequear. Entonces, veamos el ejemplo 6,15 del libro de Capriglioni, página 332. El mismo dice, la duración de una máquina, y por duración se refiere al tiempo hasta que se produce la primera falla, es una variable aleatoria que sigue una ley exponencial con un promedio de 1600 horas. Se pone en funcionamiento la máquina a calcular la probabilidad de que dure más de 4000 horas sin fallar. Bien, lo primero que tenemos que ver es que nos dice que el promedio es de 1600 horas. Es decir, que el promedio de presentación es de 1600 horas, lo cual sería igual a beta. Entonces ya sabemos que beta es igual a 1600 o 1600 horas. Entonces tenemos que calcular la probabilidad de que el tiempo de duración, que es nuestra variable, dure más de 4000 horas sin fallar. Sabiendo que, bueno, beta es igual a 1600. Perfecto. Entonces, gráficamente sería el área mayor a 4000, porque yo quiero que todas mis X, todas mis horas, sean mayores a 4000. Así que sería este área. Bien, nosotros dijimos que vamos a usar la función de distribución, pero la función de distribución nos permite calcular solo probabilidades acumuladas, menores a un valor de variable, o sea que nos estaría calculando desde el mínimo valor hasta 4000, nos estaría calculando esta parte. Entonces vamos a aplicar lo que conocemos, que sabemos que todo este área, el área entera es 1, si a todo el área nosotros le restamos esta parte hasta 4000, nos queda solo la parte mayor a 4000. Entonces vamos a hacer eso justamente. 1, que va a ser todo el área, a 1 le voy a restar la acumulada hasta 4000. Y ahora que sabemos cómo calcular los mayores a 4000, vamos a resolverlo. Para hacer esto, primero tengo que saber cuánto vale la acumulada hasta 4000. Y eso sí lo podemos calcular directamente con la
función de distribución, la cual era 1 menos e a la menos x sobre beta. Entonces esto sería 1 menos e a la menos x sabemos que es 4000, sobre beta, 1600. Entonces, esto nos va a quedar 1 menos la acumulada hasta 4000, que es todo esto. 1 menos e a la menos 4000 sobre 1600. Entonces, 1 menos la acumulada hasta 4000. Y esto nos va a dar 0,082. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor a 4000, bueno, no es necesario poner siendo que beta es igual a 1600, la probabilidad de que x sea mayor a 4000 es del 0,082. O, interpretándolo con el ejercicio, la probabilidad de que la máquina dure más de 4000 horas sin fallar es del 0,082. Bastante chica, bastante poco probable. Bien, el inciso B dice, calcule el tiempo no superado por el 25% de los casos. Recuerden que el tiempo, las horas, en este caso son nuestra x, nuestro valor de variable. Entonces, calcule la x, el valor de x, no superado por el 25% de los casos. O sea, es aquella x, aquella cantidad de horas, que no superan el 25% de los casos. O sea, que hay un 25% de los casos que no superan esta x que yo no conozco su valor. Entonces, hay un 25% de los casos, un 0,25, que no superan esta x de acá. Ahora yo quiero saber cuál es esta x que no supera el 25% de los casos. Bien, si yo sé que la función de distribución de probabilidad es esta, ¿sí?, que sería la probabilidad acumulada hasta esta x que yo no conozco, pero sé que la probabilidad acumulada hasta esta x que yo no conozco es 0,25, nomás me queda reemplazar y despejar. Así que vamos a intentarlo. Sé que la probabilidad acumulada hasta esta x que yo no sé cuál es 0,25. Y la fórmula de probabilidad acumulada es 1 menos e a la menos x, yo todavía no conozco el valor de esa x, y es lo que quiero calcular, dividido beta. Yo sé que beta es 1600. Entonces despejemos. Le resto 1 a esto, me queda menos 0,75 menos e a la menos x sobre 1600. Aplicamos logaritmo natural para poder bajar la x del exponente. Y me quedaría esto así. ¿Sí? Logaritmo natural de e es 1. Entonces, despejamos esto. Acaba en 1600, no puse beta de costumbre. Esto me tendría que dar 460,32. Entonces, calcule el tiempo no superado por el 25% de los casos, 460,32 horas. 460,32 horas es el tiempo que no supera el 25% de los casos. Bueno, por último, ¿cuáles son los ejercicios que pueden hacer a partir de ahora de la guía de variables aleatorias? Cuales quieran que no sean los que dicen suma de variables aleatorias, que eso no lo vamos a ver. Pueden hacer todos los ejercicios de variables aleatorias, de discretas y de continuas. Los de continuas se van a dar cuenta cuáles son porque dicen distribución normal, dicen exponencial y dicen uniforme. O sea, en la consigna les aclara directamente con qué distribución están trabajando.
Hoy mismo también les vamos a estar dejando algunos ejercicios resueltos de continuos y espero que eso les haya servido. Ya saben que cualquier duda pueden preguntar al foro. Y bueno, ya saben que cualquier cuestión teórica de esta clase me pueden mandar un mail, el que calculo que ya lo tienen. Bueno, los dejo con mi típico saludo de youtuber nuevo. Nos vemos en el próximo video.